Historia de los Reyes Magos. El 6 de enero de cada año se celebra el cumpleaños de las ciudades de Valledupar en Colombia, Mérida en México y Mollendo en el Perú, a la vez que el mundo cristiano celebra la fiesta de la Epifanía o de los Reyes Magos, quienes visitaron al Niño Dios llevándole sus regalos. De ellos tenemos noticia en el libro de las Maravillas del Mundo, titulado originalmente The Développement du Monde, escrito a raíz de sus viajes por Asia por un joven aventurero llamado Marco Polo, donde podemos leer lo siguiente. En Persia está la ciudad que se llama Saba, de donde partieron los tres magos cuando fueron a adorar a Jesucristo. Allí están enterrados en tres grandes y magníficos sepulcros. Encima de los cenotafios hay un templete cuadrado muy labrado. Estos sepulcros se hallan uno junto al otro. Los cuerpos de los reyes están intactos con sus barbas y sus cabellos. El uno se llamaba Baltasar, el otro Melchor y el tercero Gaspar. Miser Marcos interrogó a varias personas con respecto a estos tres reyes magos y nadie supo dar razón de ellos, exceptuando que eran reyes y que fueron sepultados en la antigüedad. Hoy en Saba, que en los mapas de la actual República Islámica de Irán aparece bautizada como Sabé, no queda ni rastro de estos importantes y bíblicos personajes. Luego prosigue Marco Polo en su escrito. Un poco más lejos y a 3 días de viaje se halla un alcázar llamado Cala Ataperistán, lo que significa castillo de los adoradores del fuego. Y esto es la verdad, pues estos hombres adoran al fuego. Les diré por qué lo adoran. Las gentes de este castillo cuentan que en la antigüedad los tres reyes de esta región fueron a adorar a un profeta que acababa de nacer y a llevarle tres presentes, el oro, el incienso y la mirra, para saber si este profeta era Dios, rey terrestre o médico. Pues dijeron que si tomaba el oro era rey terrenal, si tomaba el incienso era un dios y si tomaba la mirra entonces era un médico. Cuando llegaron al sitio en donde había nacido el niño, el más joven de los reyes se destacó de la caravana y fue solo a ver al niño, y vio que era semejante a él, pues tenía su edad y estaba hecho como él, y esto le asombró. Luego fue el segundo de los reyes, que era de la misma edad, y contestó lo mismo, y creció al punto su sorpresa. Por fin fue el tercero, que era el más anciano, y le sucedió lo que a los otros dos. Todos quedaron muy pensativos. Cuando se reunieron se contaron unos a otros lo que habían visto y se maravillaron de ello. Entonces decidieron ir los tres a un tiempo, encontrando al niño del tamaño y edad que le correspondía, pues no tenía ni 13 días. Ante él se postraron ofreciéndole el oro, el incienso y la mirra. El niño cogió las tres cosas y en cambio les entregó un cofrecillo cerrado. Los Reyes Magos volvieron después de esto a sus respectivos países. Marco Polo ahora presenta a los tres Reyes Magos claramente como mazdeístas o adoradores del fuego. Veamos en la misma lectura qué les ocurrió al llegar a sus respectivos reinos. Cuando hubieron cabalgado algunas jornadas, se dijeron que querían ver lo que el niño les había dado. Abriendo el cofrecillo, se encontraron con que contenía una piedra. Sorprendidos, se preguntaron qué significaba aquello, pues habiendo cogido el niño las tres ofrendas, comprendieron los reyes que el niño era Dios, rey terrestre y médico, y debía de tener aquello un sentido oculto. Y en efecto, el niño dio a los tres reyes la piedra, significándoles que fueran firmes y constantes en su fe. Los tres reyes tomaron la piedra y la echaron a un pozo, ignorando aún su significado. Y cuando la piedra cayó al pozo, un fuego ardiente bajó del cielo y penetró en el pozo. Cuando tal vieron los reyes, quedaron estupefactos y se arrepintieron de haber tirado la piedra, pues era un talismán. Cogieron el fuego que salía del pozo para llevarlo a sus respectivos países y ponerlo en magníficos y ricos templos. Otra leyenda cuenta que fue la Virgen María quien les dio a los Reyes Magos un pan redondo, el cual fue escondido debajo de una roca en la provincia de Fars. La hogaza desapareció bajo tierra y allí cavaron un pozo en el que vieron dos columnas de fuego que empezaron a arder en la superficie. Al respecto, otra leyenda más está contenida en el Evangelio árabe de la infancia. Dice que María entregó a los magos una de las bandas en las que estaba envuelto el niño,
A su regreso lo arrojaron a su fuego sagrado y estando envuelto en llamas no se consumió. La hermosa historia de los Reyes Magos que clausura el ciclo navideño está muy presente en la literatura del occidente cristiano, donde se presenta desde los orígenes hasta nuestros días. La primera noticia de los magos, entonces todavía no eran reyes, se encuentra en el Evangelio de San Mateo, quien extrañamente es el único evangelista que los menciona. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron de oriente a Jerusalén unos magos diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador, que apacentará a mi pueblo Israel. ¿Eran reyes y eran magos? ¿De dónde eran? Quinto Séptimo Tertuliano, padre de la iglesia en el siglo III, creyó ver una mención a los tres reyes magos en el Salmo 72 para Salomón del Antiguo Testamento, el reino de un rey justo, que dice lo siguiente: los reyes de Tarsis y de las costas traerán presentes, los reyes de Saba y de Seba ofrecerán dones, todos los reyes se postrarán delante de él, todas las naciones le servirán. Todo parece coincidir en que eran de nacionalidad persa, de la ciudad de Hamadán, al sur del mar Caspio, y la palabra mago parece provenir del vocablo persa mogú, que significa astrólogo y que en sí se refería a una casta de sacerdotes seguidores del zoroastrismo, que estudiaban los astros para en ellos hallar a Dios. También en latín magi es plural de la palabra magus, por esto no son definidos como reyes, sino como esteleros, es decir, astrólogos. La conversión de los magos en reyes viene por primera vez en Tertuliano. Nan en magos reyes habit first oriens. La palabra mago había adquirido ya en los primeros años del cristianismo un matiz peyorativo, como lo prueba la leyenda de Simón el Mago, cuya personalidad se quiso incorporar al anticristo, y se les cambió el gorro frigio de los astrólogos por la corona real. Otra versión etimológica nos dice que el uso de esta palabra sería una mala traducción de la palabra árabe magusaioi, que se usaba para nombrar a las personas que eran astrólogos seguidores de Zaratustra, quien reunía una serie de talentos mágicos, astrológicos y adivinatorios en el antiguo mundo persa. El Evangelio según Mateo no los señala como reyes, sino como magos, en referencia a personas sabias. Hasta el siglo II habían sido considerados magos en el sentido de sabios, astrólogos y representados con el gorro frigio de los sacerdotes del dios persa Mitra. Pero en el siglo III, el teólogo Tertuliano usó por primera vez el calificativo de rey para evitar el significado peyorativo que el concepto de magia había adquirido para la iglesia. Nombres y regiones de las que provenían. En el Evangelio armenio de la infancia de Jesús, considerado apócrifo y no reconocido por la Iglesia Católica, se habla de Melcón como rey de Persia. Este era el mismo Melchor. Gaspar como rey de la India y Baltasar como rey de Arabia. Posteriormente, en el siglo XV, la iconografía cristiana lo representó encarnando a las tres razas conocidas en la Edad Media. Melchor personificando a Europa, un anciano de raza blanca. Gaspar a Asia, un adulto joven de rasgos orientales, y Baltasar a África, un joven negro. Los tres magos son los representantes de todos los pueblos de la tierra y cada uno de ellos se convierte en rey de uno de los tres continentes conocidos, y en encarnación de las razas humanas hay un europeo, un asiático y un africano, siguiendo más o menos los establecimientos de los tres hijos de Noé, Sem, Car y Jafet, padre de los indoeuropeos. ¿Cuántos eran y cuáles eran sus nombres? San Mateo, que no dice que fueran reyes,
tampoco declara su número. En los primeros tiempos del cristianismo, el número de magos era indeterminado. De acuerdo con las pinturas de las catacumbas romanas, unas veces eran 2 y otras veces eran 4. La iglesia siria determinó que fueran 12, por ser 12 las tribus de Israel y 12 los apóstoles. La iglesia copta eleva su número a la exagerada cifra de 62 e incluso cita los nombres de más de una docena de ellos. Pero ya en el siglo IV comienza a imponerse el número de 3, que es el que prevalece, revalidado por la autoridad de Orígenes. Como se recordará, también eran 3 las tumbas que Marco Polo visitó en Saba. Los nombres secretos de los reyes se dan por primera vez en el Liber Pontificalis de Ravenna. Son Vidisarea, Gataspa y Melichior, hacia el año 845. Los nombres dados por Marco Polo, Gaspar, Melchior y Baltasar, han sido aceptados desde una fecha antigua por la Iglesia romana, pero se les ha asignado una abundante variedad de nombres. Ide cita a un escritor siriaco que los llama Arufón, Urmón y Taches, pero dice que algunos los llaman Guforbus, Atarshas y Labudo, mientras que en persa se denominaron Amad, Sat Amad, Grus Amad, es decir, venid, Cito venid, Sincerus venid. Algunos lo llamaron en griego Apelius, Amerus y Damasco, y en hebreo Magalot, Galgalat y Saracia. Pero de lo contrario, Ator, Sator y Petatoros. La iglesia armenia usaba los mismos nombres que la romana, pero en Caldea eran Caba, Badadilma y Badada Carida. ¿Existió un cuarto rey mago? Un escrito habla que eran 4 los reyes magos. Estos habían fijado el sigurat de Botzipa en la antigua Mesopotamia como punto de encuentro para llegar a Belén. Así, Artaban, que se llamaba el cuarto rey mago, partió con un diamante de la isla de Meroe, un jaspe de Chipre y un rubí de las Sirtes. Pero en mitad del camino se detuvo a sanar un moribundo, al cual le ofreció el diamante que llevaba. Pero cuando llegó a Botzipa, Melchor, Gaspar y Baltasar ya habían partido, por lo que reinició solo su camino. Finalmente, debido a un eclipse, no pudo llegar pronto a Belén de Judea, donde nació el niño, y no tuvo la dicha de poder verlo. ¿Cuáles eran sus edades? También se precisan sus edades, cuestión a la que se le ha concedido demasiada importancia en un texto atribuido a Beda el Venerable. El primero de los magos fue Melchor, un anciano de larga cabellera cana y luenga barba. Fue él quien ofreció el oro, símbolo de la realeza divina. El segundo, llamado Gaspar, de tez blanca y rosada, honró a Jesús ofreciéndole el incienso, símbolo de la divinidad. El tercero, llamado Baltasar, un joven de tez morena, testimonió ofreciéndole mirra, que significaba que el Hijo del Hombre había de morir. El Catalogus Sanctorum de Petrus de Natatibus, siglo XV, es más exacto en la fijación de edades. A Melchor se le atribuyen 60 años, a Gaspar 40 y a Baltasar 20. Respecto a la diferencia de edades, estas reflejaban la juventud, madurez y vejez, significando que cualquier momento de la vida era bueno para adorar y postrarse ante Dios. Tal vez no sea casual la circunstancia de que Baltasar, el camita, sea al tiempo el más joven y quien se decía era de raza negra, en parte por el calificativo fuscus que le aplicó Beda, que se interpretó como de tez morena. ¿Qué le obsequiaron los Reyes Magos al Niño Dios? En las mismas Santas Escrituras se dice que al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, postrándose, lo adoraron y abrieron sus tesoros y le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. ¿Pero qué significaban? Los magos colocaron sus ofrendas a sus pies. El oro era la riqueza como tributo al rey. El incienso, con su aroma dulce, era para el sacerdote y la mirra para la sepultura. Melchor
un anciano procedente de Europa entregó la mirra, una sustancia rojiza aromatizada común en Medio Oriente para la elaboración de perfumes. Sin embargo, en aquellos tiempos era utilizada para el aceite de la Santa Unción, para uso santísimo y como bálsamo para la Santa Sepultura. Anunciaba los padecimientos futuros de Jesús. Gaspar, el segundo rey mago, procedente de Asia, entregó el incienso. Era una preparación de resinas aromáticas usado para rituales religiosos. En aquel entonces se quemaba en el tabernáculo de Moisés y en el templo de Salomón sobre el altar de oro del incienso. Era para uso exclusivamente sagrado. El incienso es el símbolo de la divinidad de Jesús. Baltasar, el tercer rey mago, un hombre de raza negra procedente de África, entrega el oro, el más preciado de los metales. Es símbolo de realeza, dignidad, soberanía y autoridad. Representa posición, gobierno y dominio. El oro da seguridad, influencia e identidad al que lo posee. Además del oro, del incienso y de la mirra, le llevan al niño más regalos que por la riqueza de los mismos vale la pena citar. El primer rey, Melchor, aportaba como presentes mirra, aloe, muselina, púrpura, cintas de lino y también los libros sagrados y sellados por el dedo de Dios. El segundo rey, Gaspar, aportaba en honor del niño nardos, cinamomo, canela e incienso. Y el tercer rey, Baltasar, traía consigo oro, plata, piedras preciosas, perlas finas y zafiros de gran precio. La Epifanía del Señor. Por último, el Evangelio armenio de la infancia es importante porque es aquí donde se describe uno de los misterios más grandes del cristianismo, la Epifanía del Señor, sentido religioso de la fiesta de los Reyes Magos. Una epifanía es cuando un Dios se revela ante los humanos, muestra su verdadera forma. Así, en este Evangelio apócrifo, los Reyes Magos son testigos de la divinidad y humanidad que posee ese pequeño niño que fueron a ver por augurio de los astros y ser testigos de la importancia y trascendencia que tendría para la humanidad, según la visión que le fue revelada ante sus ojos al contemplar el niño. ¿Y dónde reposan los restos de los Reyes Magos? Según muchos historiadores, Santa Helena, madre del emperador romano de Oriente, Constantino, tuvo mucho que ver con ellos. Al dividirse Roma en dos grandes imperios, Oriente y Occidente, Constantino sentó la capital del imperio en Bizancio, actual Turquía. Así comenzó el imperio bizantino y una clave fundamental en su desarrollo fue la legalización del cristianismo y su reconocimiento como religión de Estado, de la cual Helena fue la clave, siendo la madre del emperador ya convertida al cristianismo. Quedaba claro cuál era la religión dominante por aquellos años. Así, Helena se dio a la tarea de difundir el cristianismo y realizó varias peregrinaciones a Jerusalén, en busca de los objetos más emblemáticos para su nueva fe. Construyó la iglesia de la Natividad en Belén y la iglesia del Santo Sepulcro en Jerusalén. Y no solo eso, cuenta la leyenda que también descubrió la Santa Cruz y los restos de los Reyes Magos en Saba. Helena se llevó la dicha urna, fabricada en oro y plata, así como la cruz, a Constantinopla. Y después de ser saqueada a Milán por Federico I Barbarroja en tiempos del emperador Manuel Comnenus, los restos de los Reyes Magos fueron transportados a Colonia en Alemania en 1164, donde fueron entregados al arzobispo Reinald de Dassel, quien los llevó el 23 de julio de 1164 a Colonia, Alemania, y desde el siglo XIII reposan en un famoso sarcófago de esa catedral. Tradición y celebración. La primera representación que se conoce de los tres Reyes Magos se encuentra en la llamada Capilla Griega de la Catacumba de Priscila en Roma, cuyos frescos están datados entre la primera mitad del siglo II y la segunda del siglo siguiente. La primera vez que surgen los nombres de Melchor, Gaspar y Baltasar es en el famoso mosaico del siglo VI, mandado a hacer por el emperador Justiniano en la Basílica de San Apolinar el Nuevo, en la ciudad italiana de Ravenna. Según un manuscrito del siglo XIII,
Se creía que los magos podían proteger contra la epilepsia y bastaba con rezar una breve oración al oído de un enfermo pronunciando el nombre de los 3 Reyes Magos para curarlo. En algunos puntos de Europa, el día 6 de enero, se inscribían sus iniciales, GBM, en todas las puertas de las casas y en los establos para salvaguardar a las personas y a los animales contra el ataque de demonios y brujas.